preguntando tú. Hola, ¿cómo te llamas? Darío, ¿Cuántos años tienes? 16. Ok. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No. Bueno, pues te voy a decir, la conciencia de clase es la comprensión de una persona sobre su posición en la estructura social, la existencia de intereses y experiencias compartidas con otros miembros de su misma clase, y como estos intereses se contraponen a los de otras clases sociales. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Pues yo pensaría que con la ayuda de los docentes, cartulinas e información por parte del plantel. Ok. ¿Cómo contribuiría o ayudaría el tener conciencia de clase? Igualdad y un mejor ambiente escolar. ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Desigualdad y disgustos sociales. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No, ¿Por qué? porque su clase social o su acceso económico no define como persona o su posición en la sociedad. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? La discriminación y la igualdad de los empleos. Gracias. Gracias. Güey, esta pendeja parece que está haciendo un video Sí, de güey, es que peda, te digo güey. que se vale grabar con las Parece manos. un video. Hola, ¿cómo te llamas? Diego, ¿Cuántos años tienes? 15. Ok. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No. Bueno, pues la conciencia de clase es la comprensión de una persona sobre su posición en la estructura social, la existencia de intereses y experiencias compartidas con otros miembros de su misma clase, y como estos intereses se contraponen con otras clases sociales. Ya que sabemos eso, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar al tener conciencia de clase? Poniendo póster, y informar a la gente, ¿no? Sobre eso. Muy bien. ¿Cómo contribuiría o ayudaría el tener conciencia de clase? Allá no, a dejar la discriminación e igualdad ante todo. ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Pues en eso también la desigualdad, que la gente piensa que por no tener algo eres menos que otras personas. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Lamentablemente sí, pero pues se puede cambiar. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? La igualdad ante todos, que todos seamos iguales. Listo. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Sabes qué es la conciencia de clase? No, ¿qué es? La conciencia de clase es cuando la comprensión de una persona sobre su posición en la estructura social, la existencia de intereses y experiencias compartidas con otros miembros de su misma clase. Es básicamente lo que son las clases sociales. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener una conciencia de clase? Yo creo que investigando y tomando talleres. ¿Cómo contribuirías o ayudarías? Metiéndome en como cosas sociales para apoyar. ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Pues para... ¿Cómo? O sea, pues, ¿cómo afecta a las clases sociales en la sociedad? Pues yo creo que de forma negativa, porque pues se tratan de diferente manera las personas. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Sí. ¿Por qué? Pues como está formada la sociedad, digo, si eres de clase alta, pues te suelen tratar con más respeto. Si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? Pues que todo sea más equitativo y más parejo. Gracias. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mario Franco, ¿Cuántos años tiene? 53 años. Ah, ok. ¿Sabe qué es la conciencia de clase? No sé exactamente, me suena que tiene que ser algo que tiene que ver con las divisiones sociales, ¿no?
Bueno, la conciencia de clase es la comprensión de una persona sobre su posición en la estructura social, la existencia de intereses y experiencias compartidas en otros miembros de su misma clase y cómo estos intereses se contraponen a las otras clases sociales. ¿Cómo cree que podemos contribuir a formar el tener una conciencia de clase? Pues yo creo que parte de eso es hacer sentido de comunidad, hacer actividades que te hagan convivir no solo con, como dicen, con el mismo estrato social, sino con los otros estratos sociales también. ¿Y cómo contribuiría o ayudaría? Pues, como les digo, una vez que ya haces conciencia y ves la forma en la que se desarrollan cada uno de esos estratos sociales, pues puedes identificar carencias o necesidades. Y una vez que identificas esas carencias o necesidades, pues diseñar algún tipo de actividad en la cual puedas tú apoyar a esas otras clases sociales o estratos sociales. ¿Y cómo considera que las clases sociales afectan a la sociedad? Yo digo que puede ser un arma de dos filos. Si la usamos como para segregar, pues es negativo. Pero si lo vemos como que no todos hemos tenido las mismas oportunidades y de hecho hay forma en la que alguien de un estrato social puede escalar a otro estrato social y por mucho tiempo ha sido el acceso a la educación, yo creo que sí haces conciencia de eso, de que tu estrato social depende de muchos factores, pero entre ellos el que la comunidad misma te ha apoyado, porque si tú tienes acceso a educación, por ejemplo, no es que tú estés pagando toda tu educación, sino que toda la sociedad la pagó. Entonces, en ese sentido yo veo que es benéfico para los demás. Ajá. ¿Y considera que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No debería estar más asociado a los valores, pero sí muchas veces la sociedad lo liga. Por ejemplo, dicen, en esta colonia viven puros rateros, ¿no? O en esta colonia vive pura gente de este tipo. No debería, los valores sí se ven influenciados por el medio ambiente y el estrato social, pero pueden ser independientes. O sea, no quiere decir que alguien de un estrato social bajo no vaya a tener valores. Y si pudiera cambiar algo de las clases sociales, ¿qué cambiaría? Pues yo digo eso, la parte de verlo como algo segregativo, yo cambiaría eso, trataría de verlo como entender que hay diferencias, entender que es el resultado, como les dije, de toda una historia tanto personal como de comunidad, y entenderlo así, como que el que tú estés en un estrato social en un momento no determina quién eres. ¿Algo más? Okay. Gracias. Muchas gracias, profe. Hola, ¿cuál es su nombre? Laura Alejandra Navarro Hernández, ¿Cuántos años tiene? 41. Okay. ¿Sabe qué es la conciencia de clases? La conciencia de clases. Nunca había escuchado el término como tal, pero supongo que tiene que ver con el estar presente, no nada más físicamente, sino mentalmente estar presente en el aula, ¿no? Poniendo atención a las clases, a las actividades, etc. A eso me refiero. Pues la conciencia de clase es la comprensión de una persona sobre su estructura social, más que nada como un tema así de que, pues más filosófico, ¿no? Okay. De la existencia de intereses y de experiencias compartidas de otros miembros de su misma clase y de cómo esos intereses se contraponen a los de otras clases sociales, ¿no? Ok. ¿Cómo cree que podemos contribuir a formar el tener una conciencia de clases? Pues bueno, él menciona que, por ejemplo, es la comprensión, ¿no? de lo que se está hablando en la clase, ¿es correcto? Pues Más o no de menos la tiene clase que ver- como tal, Ajá. pero de la estructura social. Ok, como del estatus de las personas. Ok, entonces, ¿cómo se puede fomentar? Pues yo creo que principalmente no discriminando al resto de compañeros que no pertenecen a la misma clase social. Creo que en este siglo ya, o en tantas cosas que tenemos tan avanzadas,
seguir teniendo ese tipo de actitudes hacia los demás, pues ya queda de lado, ¿no? Entonces, incluyéndolos, ¿no?, dentro de nuestros equipos de trabajo, de nuestro salón de clase. ¿Y cómo contribuiría eso o nos ayudaría? Al resto de la comunidad estudiantil Y a la sociedad. y a la sociedad en general, pues yo creo que de una manera muy positiva, porque por ejemplo, si aquí venimos a la escuela a aprender de matemáticas, de ciencia, de química, de lenguas, etcétera, pues esta parte que no se enseña tanto como una materia, sino que la vas adquiriendo como conforme lo que vas haciendo, las actividades, las relaciones, pues si lo haces aquí de manera consciente, lo vas a aplicar de manera inconsciente fuera de la escuela, con tu familia, con tus amigos, con todas las personas con las que te relacionas, y se va a ir como que ramificando, ¿no? O expandiendo, vaya. ¿Y cómo considera que la conciencia de clases sociales afecta a la sociedad? La afecta de manera positiva. El no tenerla, El no tenerla. el no tener la conciencia de clase, pues igual, si lo estamos, por ejemplo, haciendo de manera consciente en la clase, tener la conciencia de clases para replicarlo en la sociedad, pues si no lo hacemos, si nada más lo hacemos como para cumplir por la actividad de las materias o de la escuela o por una calificación y seguimos afuera de la misma manera, pues aplicando las conductas que no debemos de aplicar, pues va a impactar de manera negativa, ¿no? ¿Y considera que la reputación de una persona está asociado a su clase social? Bueno, tristemente sí, pero no debería, porque finalmente las personas somos por lo que tenemos dentro, ¿no? Pero la sociedad, por diferentes causas y a través de los años o de la historia, pues como te ven, te tratan, ¿verdad? Y no debería de ser así. ¿Por qué? Porque hay personas, ustedes como por ejemplo estudiantes, que quizá no tienen los mismos recursos que otras personas, hablando económicamente, ¿verdad? Pero sus recursos humanos son mucho más grandes o son más amplios o son mejores que la capacidad económica de una persona. ¿Sí? Y si pudiera cambiar algo de las clases sociales, ¿qué es lo que cambiaría? Híjole, pues yo creo que esa forma de pensar en que el hecho de cómo te vistas o el carro que traes o del apellido que tengas, ¿no? No debería de ser un impedimento para relacionarnos unos con otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo se llama? Salam López, maestro del 33. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25. ¿Sabe qué es la conciencia de clases sociales? La conciencia de clases sociales, no tengo mucho conocimiento de eso, la verdad, pero ¿qué es más o menos? Pues bueno, la conciencia de clases sociales es la comprensión de una persona sobre su estructura social, la existencia de intereses y experiencias compartidas con otros miembros de su misma clase y cómo estos intereses se contraponen con las mismas personas con las que conviven. Ok, como las clases sociales, por ejemplo, si yo soy una clase social alta y convivo con a lo mejor gente que tiene menos recursos que yo, y saber el contexto de cada uno, ¿no? ¿Cómo cree que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clases? Pues yo creo que primero que nada es conocer todos los contextos que existen, sobre todo en el país, yo creo, y con base en ello poder hacer un análisis de qué sí está bien hablar y qué no en frente de ciertas personas para no pues quejarnos a veces por el privilegio, ¿no? Que dicen, ay, me estás quejando dentro de tu privilegio, dentro de tu burbuja. Entonces hay que también conocer todas las demás contextos para poder hablar claramente de nuestro contexto mismo, ¿no? ¿Contribuiría o ayudaría a la sociedad? Pues eso contribuiría primeramente a tener una sociedad más consciente en cuanto a lo que se puede y no se puede realizar dentro de la misma sociedad y tener claro también pues lo que pueden llegar a ser o no nuestros directivos, ¿no? Así los presidentes y todo eso, y qué se puede mejorar para el país. ¿Cómo considera que las clases sociales afectan a la sociedad? Pues afecta en el sentido de que pues al no tener una conciencia de qué clase estás,
pues si tú llegas a un puesto directivo, pues esto puede beneficiar a otros y a otros desbeneficiarlos. Por ejemplo, a lo mejor si me meto en temas de gobierno, ahorita es como que muy populista, ¿no? El gobierno, entonces está dando más beneficio a los clase baja y clase media, pero a los de alta pues está poniendo más impuestos, ¿no? Entonces es como que tratar de balancear la situación. ¿Considera que la reputación de una persona se está asociada a su clase social? No, yo no considero que la reputación esté asociada a la clase social, más bien considero que es una trayectoria, ya sea más difícil o más fácil para la persona, ¿no? Y si pudiera cambiar las clases sociales, ¿qué es lo que cambiaría? Pues eso que dices, que tengan las personas conciencia de todas las diferentes clases que hay y poder pues hacer proyectos que beneficien a otras clases que están un poco más bajas dentro de la tuya, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, pues, muchas Gracias. Sí. Hola, ¿cómo se llama? Hola, soy la maestra Reina Sánchez. ¿Y cuántos años tiene? ¿De edad o trabajando en la universidad? De edad. De edad, arriba de 40. ¿Sabe qué es la conciencia de clases? ¿Conciencia de clase? Son dos términos un poquito, bueno. Conciencia nos referimos al estado consciente de cada ser humano que convive con, en este caso, con los seres humanos. Sí. ¿Ok? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo cree que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase? Conciencia de clase, a tener un poquito más de empatía al momento de relacionarnos con cada uno de nuestros compañeros, compañeras, pero básicamente es tener más empatía y estar en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo contribuiría o ayudaría el tener conciencia de clases? Contribuir, dar un ejemplo de alguna manera, ser un poquito más humanitaria, más solidaria con los compañeros, compañeras, para así de esta manera crear la conciencia de clases. ¿Cómo considera que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Si está mal encaminada, sí puede afectar en el sentido de que ha habido más problemas como tipo bullying social, que ese es uno de los problemas que más ha afectado en nuestro entorno. ¿Considera que la reputación de una persona está asociada a su clase social? Anteriormente se supone que no, pero ahorita sí, la reputación de alguna manera lo está enlazando mucho con la clase social, que son dos términos o dos conceptos muy totalmente diferentes. Y por último, si pudiera cambiar las clases sociales, ¿qué cambiaría? De las clases sociales, más que nada, yo cambiaría la actitud, cambiaría sobre todo que no tengan esa mentalidad de discriminar a sus compañeros o compañeras. Más que nada, sobre todo, ser solidarios, más humanos y tratar de llevar una convivencia en armonía. Gracias. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Pablo, ¿Cuántos años tienes? 16 años. ¿Sabes qué es la conciencia de clases? La conciencia de clases es la comprensión de una persona sobre su posición en la estructura social, la existencia de intereses y experiencias contemporáneas con su misma clase y cómo estas experiencias se imponen con otras clases. Ahora que sabes esto, ¿cómo crees que podemos contribuir a formar el tener conciencia de clase social? 50. ¿Cómo crees que el saber nos puede ayudar como sociedad? A ver. No sé. ¿Cómo crees que el saber de la ciencia, o sea, del que existen las clases sociales y cuáles son y esas, nos puede Pobres, ayudar? ricos y... Sí, nos puede ayudar como sociedad. Ajá. ¿O en qué ayuda? ¿O en qué crees que ayuda? En clasificar entre los pobres, los ricos y los clase baja. Excelente. ¿Cómo contribuiría o ayudaría el tener conciencia de clase? Pues en saber en las personas quién tiene más dinero, quién no tiene o quién tiene... ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Una discriminación. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No, ¿Por qué? porque no creo que sea... No sé. Porque... ¿Cómo?
¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No, porque pues la gente, o sea, no te define mucho eso. Y por último, si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? Sería... Pues, no sé. Sí, quitar la división de igualdad entre las personas. Ok, Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Emanuel, ¿Cuántos años tienes? 16, ¿Sabes qué es la conciencia de clase? más o menos. Sí, ¿Qué es la conciencia de clase? pues estar conscientes del... ¿Mándame? Estar conscientes del lugar en el que estamos dentro de una sociedad. ¿Cómo crees que podemos contribuir a formar el tener la conciencia de clase? Pues promover su significado e importancia en el medio educativo. ¿Cómo contribuiría o ayudaría a formar la conciencia de clase? Pues tener una sociedad más empática con todos y fomentar una correcta educación al respecto. ¿Cómo consideras que la conciencia de clases afecta a la sociedad? Pues cuando no se, ¿cómo se dice? Cuando no predomina el bienestar económico y político en una nación, pues, puede llegar a ser muy perjudicial para la sociedad, ya que no permite la escala de clases. ¿Consideras que la reputación de una persona está asociada a su clase social? No, realmente. Hay muchas cosas que dan valor, entonces, si nos basamos en lo económico, pues la verdad no. Si pudieras cambiar las clases sociales, ¿qué cambiarías? Pues estoy imaginando un mundo muy bonito, pero ojalá que todos tuvieran las mismas oportunidades y que no tuviéramos que dividirnos entre clases. Ok, muchas gracias.